Hola, buen día con todos. El día de hoy vamos a hablar sobre la metodología de la investigación cuantitativa de un libro de Carlos Arturo Monge Álvarez, que nos ayuda a entender el mundo a través de los datos medibles y observables. Primero, ¿qué es la investigación cuantitativa? Este enfoque de investigación está basado en el positivismo, que básicamente es una corriente filosófica que sostiene que el conocimiento auténtico debe basarse en hechos observables y verificables, y que todo lo que no se pueda medir objetivamente carece de validez científica. Bien, el enfoque cuantitativo está fundamentado en una serie de presupuestos epistemológicos que orientan cómo se debe llevar a cabo el proceso de investigación. Estos son importantes para entender la lógica detrás del método cuantitativo. Primero, como mencionamos, este enfoque está basado en el positivismo. Eso significa que la realidad se percibe como algo objetivo y externo al investigador, y que puede ser medida de manera directa a través de la observación y la experimentación. Además, el conocimiento que se genera es verificable. Los resultados de una investigación cuantitativa deben ser reproducibles, lo que significa que si una persona siguiera el mismo procedimiento, debería llegar a las conclusiones similares. Otro principio clave es la objetividad. El investigador debe eliminar cualquier tipo de subjetividad o sesgo personal para que los resultados reflejen fielmente la realidad que se está investigando. Por eso la cuantificación es fundamental, ya que a través de la medición podemos asegurar que los datos son precisos y se ajustan a la realidad sin distorsiones. Finalmente, este enfoque busca formular leyes generales que expliquen el comportamiento observado, es decir, a partir del análisis de los datos, se intenta llegar a conclusiones que puedan ser aplicables más allá del contexto inmediato del estudio. Bien, ahora pasemos a la primera fase del proceso de investigación cuantitativa, que es la fase conceptual. En esta etapa viene siendo crucial porque aquí es donde se establece la teoría, la base teórica y se definen los elementos fundamentales de la investigación. El primer paso es la formulación del problema. Aquí el investigador debe identificar qué es lo que quiere investigar. El problema debe estar claramente delimitado y eso significa que debe ser específico, no ambiguo. Si el problema está demasiado amplio, será difícil abordarlo de manera efectiva. Una vez que el problema está formulado, el siguiente paso es realizar una revisión de la literatura. Esto implica estudiar investigaciones previas sobre el tema que estamos investigando. Es fundamental porque esto nos permite entender lo que ya se sabe sobre el tema, cuáles son las lagunas en el conocimiento y cómo otros investigadores han abordado el problema. Además, nos proporciona el marco teórico necesario para estructurar nuestra investigación. Después pasamos a la construcción del marco teórico. Aquí es donde se encuentran las teorías y conceptos que van a guiar el estudio. El marco teórico es, en esencia, el conjunto de ideas que orientan cómo analizamos los datos que recolectamos. Nos da un contexto más amplio y ayuda a relacionar nuestro estudio con investigaciones previas. Finalmente, en esta fase se formula la hipótesis. Una hipótesis es una proposición que se establece una relación entre variables y que será aprobada durante la investigación. Por ejemplo, podríamos plantear que el nivel educativo de una persona está posiblemente correlacionado con su ingreso. La hipótesis será el eje central de la investigación y a través de los datos recolectados la podremos a prueba. Bien, una vez definida la hipótesis, entramos en la fase de planeación y diseño. Esta fase se centra en cómo se va a ajustar y cómo se va a ejecutar la investigación y qué métodos se utilizan para recolectar y analizar los datos. Primero es necesario definir el diseño de la investigación. Aquí hay dos opciones principales. Bien puede ser experimental o no experimental. En un diseño experimental, el investigador manipula ciertas variables para observar sus efectos. Por ejemplo, si quisiéramos estudiar el efecto de una nueva técnica educativa, podríamos inducirla en un grupo de estudiantes y compararlo con un grupo control que sigue el método tradicional. En cambio, un diseño no experimentado se basa en la observación de variables tales como ocurren naturalmente sin la necesidad de manipularlo. Luego tenemos que definir la población. Esto significa determinar quiénes serán los sujetos de nuestro estudio. ¿Vamos a investigar a todas las personas de una ciudad o solo una muestra representativa? Si trabajamos con una muestra, es crucial que sea representativa de la población para que los resultados sean generalizables. Finalmente, se seleccionan los instrumentos de recolección de datos. En la investigación cuantitativa, los instrumentos más comunes son los cuestionarios, las encuestas estructuradas
y las observaciones sistemáticas. Eh, Estos nos permiten obtener datos precisos y consistentes que luego se pueden analizar estadísticamente. Bien, la fase empírica. Aquí en esta parte es donde finalmente recolectamos los datos que necesitamos para probar nuestras hipótesis. Este es el momento de aplicar los instrumentos de recolección que diseñamos en la fase anterior. Es importante seguir estrictamente el plan establecido, ya que cualquier desviación podría afectar la validez de los resultados. Por ejemplo, si estamos realizando una encuesta, debemos asegurarnos de que todos los encuestados respondan las mismas preguntas en el mismo orden y con el mismo contexto. Una vez que los datos han sido recolectados, pasamos a la preparación de los datos para el análisis. En esta etapa revisamos los datos para detectar errores, inconsistencias o valores faltantes. Es común utilizar herramientas de software para organizar y limpiar los datos antes de proceder al análisis. Bien, con los datos ya listos, llegamos a la fase analítica, donde se aplican técnicas estadísticas para analizar los resultados. El análisis puede incluir estadísticas descriptivas y estadística inferencial. La estadística descriptiva resume todos los datos utilizando medidas como promedios, medianas y modas, que nos permiten entender la distribución de los datos. Por ejemplo, si estamos midiendo el ingreso de los encuestados, podemos calcular el ingreso promedio de todos ellos. Por otro lado, la estadística inferencial nos permite hacer generalizaciones o predicciones basadas en los datos. Aquí es donde ponemos a prueba nuestra hipótesis utilizando técnicas como la prueba de significancia para determinar si las diferencias observadas son lo suficientemente grandes como para ser estadísticamente significativas o si podría haber ocurrido por azar. Una vez que terminamos con el análisis, se procede a interpretar los resultados comparando lo que encontramos con nuestras hipótesis iniciales. Este paso es crucial ya que nos permite sacar conclusiones basadas en las evidencias empíricas. Bien, por último, pero no menos importante, llegamos a la fase de la discusión. Una vez que hemos recolectado y analizado los datos, es hora de comunicar nuestros hallazgos al mundo. Existen varias formas de hacer esto, desde la publicación en revistas científicas, la presentación en conferencias, hasta la redacción de informes técnicos. Lo más importante es que la investigación cuantitativa debe ser accesible y comprensible para la comunidad científica y para aquellos interesados en el tema. Además, es crucial que los resultados se presenten de manera clara, precisa, con tablas, gráficos y diagramas que faciliten la comprensión de los datos. Una vez difundidos, los resultados de una investigación pueden tener un impacto real en el mundo, especialmente si se aplican para resolver problemas prácticos. Por ejemplo, en el ámbito de la salud, los resultados de un estudio podrían guiar decisiones sobre políticas públicas o intervenciones médicas. Bien, para concluir, podemos decir que la investigación cuantitativa sigue un proceso claro y estructurado que nos permite generar conocimientos verificables y objetivos. Ese enfoque viene siendo esencial para la ciencia, ya que nos proporciona un método para explorar, probar y validar hipótesis a partir de datos numéricos. Recordemos que este proceso incluye desde la definición del problema, pasando por la planeación y la recolección de datos, hasta el análisis e interpretación de datos. Cada fase es fundamental para asegurar la validez y fiabilidad de los hallazgos. Bueno, espero que haya sido de su agrado esta presentación. Nos vemos en el próximo video.